Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al seminario sobre compliance y la nueva ley de delitos informáticos, organizado por DOE, el Banco de Información de Chile, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y Actualidad Jurídica, el blog de DOE. Asimismo, queremos saludar y agradecer al Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este evento, y a Estado Diario como media partner. En esta oportunidad expondrán Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta de Chile Transparente, Nicolás Jurasek, abogado director de Magniola Abogados, y Susana Sepúlveda, abogada y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Antes de comenzar con el seminario, don Rodolfo Walter, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, se dirigirá a ustedes. Muchas gracias Camila. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este seminario organizado, entre otros, por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Un saludo muy especial a los participantes y a la profesora de nuestra facultad, señora Jimena Sepúlveda. La complejidad de los procesos de las empresas crea las condiciones para que eventualmente puedan surgir sofisticadas formas de criminalidad que afectan diversos bienes jurídicos. Su prevención es hoy una cuestión ético-normativa. Este seminario aborda precisamente la importancia del compliance en el análisis de nuevos ámbitos de responsabilidad penal de las organizaciones a propósito del nuevo catálogo de delitos informáticos. Tal como he señalado en nuestros seminarios coorganizados con DOE y el Centro de Extensión del Senado, nuestra facultad tiene un fuerte compromiso en la formación de nuestros alumnos y egresados en estos temas que, pareciendo vanguardistas, no son ya parte de la realidad actual. Espero muy sinceramente que su contenido les sea provechoso, el que estoy seguro será así, dado la categoría de quienes intervienen en él. Les deseo mucha suerte y muchas gracias por llevar a cabo esta actividad y permitir la participación de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, don Rodolfo. Ahora se dirigirá a ustedes Fernando Silva, director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este seminario. Muchas gracias, Camila. Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente al decano Rodolfo Walter, a Claudio Pérez y a Ignacio Montilio, por supuesto, y a quienes nos van a acompañar en las exposiciones, Susana Sierra, Jimena Sepúlveda, que ya de la facultad, que ya hemos estado en varios encuentros, y Nicolás Jurasek. Para el Centro de Extensión del Senado y para el Senado poder nuevamente estar acompañando a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción y al Banco de la Información en estas actividades, al DOE, es también una posibilidad de poder contribuir desde el Senado en la conexión de los propios senadores a materias como las que hemos venido conversando ya en 3 o 4 seminarios, como el tema de la ciberseguridad o el tema de los delitos informáticos. Tenemos senadores que se han preocupado y que están haciendo seguimiento a este tema y por supuesto están impulsando las leyes. El senador Kenneth Puido, entre otros, que ha estado exponiendo acá también. Por lo tanto, un agradecimiento el que el Centro de Extensión pueda participar patrocinando esta actividad. Las felicitaciones a la Facultad de Ciencias Jurídicas y al DOE por esta iniciativa. Y por supuesto, esta contribución, esta grabación se comparte con los senadores posteriormente y con quienes de una u otra manera se aproximan al Senado desde la ciudadanía, que sepan que este esfuerzo conjunto de la sociedad civil, de la academia, las universidades y del propio Poder Legislativo es con una finalidad, ¿no es cierto? Contribuir a que se legisle mejor y contribuir a evitar que se produzcan, sea por omisión, sea por acción, delitos como los que vamos a analizar hoy día en la tarde. Así que felicitaciones, y el mejor de los éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos sus palabras. Ahora se dirigirá a ustedes Ignacio Montilio, gerente general de DOE, quien les dará unas palabras antes de iniciar esta actividad. Gracias, Camila. Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera partir agradeciendo a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, representada por su decano, señor Rodolfo Walter,
con quien hemos organizado el presente seminario sobre compliance y nueva ley de delitos informáticos. También agradecer al Centro de Extensión del Senado, representado por Fernando Silva, quienes han patrocinado el presente seminario y el apoyo en la difusión de este a Estado Diario. Especial agradecimiento a cada uno de los expositores y expositoras por haber aceptado la invitación a acompañarnos con sus presentaciones y reflexiones, y por supuesto a todos los asistentes. Este es el tercer seminario que organizamos en forma conjunta. En las instancias anteriores hemos abordado los desafíos y regulación de la ciberseguridad, el proyecto de regulación marco de la ciberseguridad en Chile y las modificaciones a la ley de propiedad intelectual. En esta ocasión nos parece relevante, a raíz de la publicación de la nueva ley sobre delitos informáticos, abordar su contenido y los principales desafíos para su implementación, pero también la importante relación de esta ley con el compliance en las empresas e instituciones. Los profundos cambios y avances de las tecnologías, y particularmente en el ámbito de la economía digital, ha generado un volumen de datos de dimensiones difícilmente imaginables. Datos e información que han venido desde hace algún tiempo modificando las formas y modos en que nos relacionamos las personas, las empresas y las instituciones. Una nueva realidad que trae nuevos desafíos y nuevos riesgos también. La nueva ley de delitos informáticos permite adecuar nuestra legislación a las exigencias del Convenio de Budapest. Se introducen nuevos delitos y se establecen nuevos procedimientos para investigar los ilícitos informáticos. La implementación de esta nueva ley, sin duda, traerá importantes desafíos para las empresas y sus planes de cumplimiento. En DOE, particularmente, nos interesa promover distintos espacios de deliberación en torno a la regulación normativa y al desarrollo de políticas públicas. El diálogo público-privado es parte importante de esta deliberación. Por eso la importancia de este, en el que participan distintos actores. Quisiera agradecer especialmente a nuestros expositores, Susana Sierra, Jimena Sepúlveda y Nicolás Yurase, quienes nos acompañan esta tarde. Y para finalizar, reiterar mi agradecimiento a quienes han hecho posible este seminario, especialmente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Y a todos los presentes, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora intervendrá Claudio Pérez, abogado y gerente de contenidos de DOE, quien moderará el seminario de hoy. Adelante, Claudio. Muy bien, muchas gracias, Camila. Muchas gracias, decano, don Rodolfo Walter, Ignacio Montiglio y Fernando Silva por sus palabras de inicio y de bienvenida de este seminario. Como bien señalaba Ignacio, este es el cuarto seminario que organizamos en conjunto con la Universidad de Concepción, y la verdad es que esta ha sido una relación bastante fructífera e interesante para poder abordar distintos temas de interés público. Desde DOE consideramos muy importante el diálogo que existe entre las distintas instituciones en el mundo universitario, especialmente con una universidad de una región muy importante como es el Biobío y la importancia que tiene la Universidad de Concepción. Por eso la relevancia de poder abordar estos temas que hemos tratado durante este año, y precisamente este seminario del día de hoy que vincula dos materias que son muy importantes. Por un lado, los delitos informáticos, materia en la cual nuestra legislación estaba bastante atrasada, y como ha sido habitual en nuestro trabajo legislativo, siempre ha sido muy lento ponernos al día con distintos estándares internacionales. Por eso, la publicación de esta ley y la entrada en vigencia en algunos aspectos en materia diferida, es muy importante poder analizarlo, pero por sobre todo también vincularlo al compliance. Por eso este seminario es compliance y la nueva ley de delito informático. Compliance efectivamente nos entrega una serie de desafíos para la cultura organizacional de las empresas. Hoy día, cada día cobra más relevancia en distintas áreas, donde el compliance es relevante para la gestión de los distintos riesgos empresariales, pero sobre todo para la cultura en cómo cada una de las empresas se organiza y se relaciona con sus distintos grupos de interés, con los clientes, con sus proveedores. Finalmente, las empresas cumplen determinados roles en la sociedad, y esto evidentemente deben hacerlo adecuando sus procedimientos para cumplir los marcos normativos y las distintas políticas que se han dado cada una de las empresas. Por eso, el seminario del día de hoy cobra una relevancia muy importante para poder abordar estos temas. Tenemos 3 panelistas de lujo. Camila ya ha señalado quiénes nos van a acompañar. Yo voy a señalar un poco más de detalle de cada uno de ellos. Agradecerle nuevamente a Susana,
a Jimena y a Nicolás la oportunidad de compartir el día de hoy. El orden que hemos establecido para este seminario es que va a partir primero Susana Sierra, después va a estar Jimena Sepúlveda y Nicolás Jurasek. Antes de entrar a la presentación de nuestros expositores, algunas cosas del formato del seminario. Cada expositor va a hablar de 15 a 20 minutos. Después de eso, el público va a poder realizar algunas preguntas a través del chat de Zoom y también en la transmisión que estamos haciendo vía YouTube. Vamos a seleccionar, evidentemente, algunas de esas preguntas y se las vamos a transmitir a nuestros expositores, quienes van a contar también con algunos minutos para poder realizar algunas reflexiones respecto a las preguntas o de las distintas presentaciones que se han realizado en el seminario. Muy bien. La primera presentación, como señalaba, corresponde a Susana Sierra, quien es ingeniera comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es presidenta de Chile Transparente, directora ejecutiva de BH Compliance, es académica de la Universidad Católica, de la Universidad de los Andes y Universidad de Chile, y hasta hace poco también co-directora del Diplomado de Compliance de la Universidad Católica, donde, bueno, tuve la oportunidad de ser su alumno con Susana, así es que muchas gracias, Susana, por haber aceptado esta invitación. Tienes ahora disponible el tiempo asignado para realizar las reflexiones que hemos conversado. Bueno, muchas gracias, Claudio. Hola a todos. Aprovecho también de agradecer a la Universidad de Concepción, al DOE, al Centro de Extensión del Senado, al decano, Fernando, Ignacio, y por supuesto, Claudio, muchísimas gracias por esta invitación. Voy a compartir una presentación para que podamos ir revisando estos temas. Como decía Claudio, yo voy a hablar más en contexto general, más que nada como del compliance y cómo esta ley de delitos informáticos entra también en el ámbito compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y después voy a dejar a los expertos como Jimena y Nicolás para que se adentren en el proyecto. Bueno, yo creo que es importante que tengamos claro antes de partir y ver el contexto en el que estamos. Y la verdad es que nunca antes esto había sido tan cierto, como que el mundo es cambiante. Y yo creo que a pesar de que tuvimos como 2 años casi que parece como que hubieran estado en pausa por el COVID, pero no fue así y vemos todos los cambios que se produjeron por el mismo COVID. Y lo mismo que hoy día está pasando, o sea, no solamente en el contexto de Chile, ya sea con el cambio de constitución o nuevas leyes que han ido saliendo, pero también en ámbitos mundiales, o sea, todo lo que hoy día está impactando la guerra y cómo hoy día también tenemos nuevas formas de comunicarnos. Y por otro lado, si es que vemos qué es lo que pasa con este contexto cambiante, hoy día vivimos en un contexto súper frágil, por así decirlo, respecto a las democracias, y yo creo que ahí el principal tema es la guerra nos ha demostrado como lo débil que era una democracia que pensábamos que iba en aumento en el mundo, pero no es así, la democracia está en descenso, y muchos riesgos relacionados a la corrupción y riesgos de delitos también, o de contexto en los países van aumentando. Hoy día hay cada vez más concentración de poder, y al haber concentración de poder disminuyen estas como rendiciones de cuentas, por así decirlo, de la ciudadanía. También se está empezando ya a notar fuertemente la crisis económica mundial y también cómo esto impacta el hacer todo para sobrevivir, o algunas personas ser más creativas y al mismo tiempo cometiendo delitos. Estamos viviendo contextos de inequidad más altos de los que han existido en la historia. Incluso el año 2030 se espera que el 1% del mundo tenga el 67% de las ganancias, y todo esto después lleva a populismos y estos mismos populismos después llevan a concentración de poder, etc. Hemos visto, y hoy día en Chile más que nunca estamos viendo cómo el mismo narcotráfico ha llegado a nuestro país, como hoy día hay bandas criminales, estamos hablando ya de crimen organizado, de mafias, cómo también eso influye, y un gran tema, que estos últimos 2 años cambió nuestra forma de trabajar, cambió nuestra forma de relacionarnos, y si bien la tecnología era un tema que venía en aumento, hoy día es un tema que, o sea, ya es esencial, pero más allá que eso, toda la cantidad de datos que compartimos, que entregamos, y desde el punto de vista de la empresa, que las mismas empresas manejan. Y por lo mismo, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Se siguen dictando leyes, como por así decirlo, para empujar a las empresas a actuar bien. En el mismo contexto de la ley de delitos informáticos, es como decir, ya, empresas, preocúpense también de estos temas, que pasan a ser
cada vez más relevantes, pero eso no lo es todo. No porque exista la ley quiere decir que se van a producir los cambios automáticamente. Y acá quiero retroceder un poco el tiempo y perdón para muchos que pueden encontrar esta información muy básica y seguramente ya lo saben, pero tenemos un público muy amplio y muy variado y por lo tanto para poder aprovechar al máximo las discusiones también que van a venir después, creo que es importante que estemos todos muy en la misma línea y que no se queden afuera. Pero recordemos que el año 2009 fue cuando se dicta la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile, no porque encontráramos que Chile necesitaba una ley de este tipo, sino simplemente porque era un requisito para poder entrar a la OCDE, y los 3 delitos que tenía esta ley en ese momento era cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esta ley? Y ahí vamos a explicar bien en el fondo de qué se trata, pero esta ley que partió con estos 3 tímidos delitos, hoy día se le han ido incorporando muchos más. Todos estos que están en rojo acá se incorporaron después de todos los escándalos de financiamiento irregular de la política, cuando descubrimos que en Chile sí había corrupción. Después se modificó la ley de pesca, se incorporaron delitos relacionados a la ley de pesca. Después vino el COVID, se incorporaron delitos relacionados al COVID. Después se modificó la ley de control de armas y se incorporó también la ley de control de armas. Después delitos de trata de personas y estos delitos que estamos viendo acá y que son los que nos convocan hoy día, que son los llamados delitos informáticos. Y por lo tanto, esta ley, como vemos, es una ley que se le han ido incorporando nuevos delitos y que nace con un propósito en el fondo. El propósito original era decir, bueno, si es que necesitamos a las empresas en esta lucha contra la corrupción o en el combate de ciertos delitos, y por lo mismo, las empresas van a ser responsables si no hacen nada para prevenir. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero si la empresa se perjudica, además van a ir contra la empresa, y no es así. Esta ley es muy clara que dice que primero tiene que existir un delito que sea cometido por ya sea un ejecutivo de la empresa o cualquier persona que trabaje para la empresa, pero que la empresa se beneficie de ella. Y acá es cuando nace o cuando llega a Chile como este concepto de compliance de la empresa no cumplió con su deber de dirección y supervisión. O sea, es decir, si la empresa no hace todo lo posible por prevenir que ocurran delitos que la pueden beneficiar, la empresa va a ser responsable por haber hecho la vista gorda. Y si es que volvemos al catálogo de delitos anterior, seguramente vamos a ver que no todos aplican y que no todos aplican para todas las empresas. O sea, tal vez cuando vemos un cohecho puede sonar como muy razonable, que efectivamente un cohecho, si la empresa paga para obtener una licitación, para no tener un permiso, para adjudicarse un contrato entre privados, etcétera, hace mucho sentido de que, bueno, la empresa se va a beneficiar y por lo tanto necesitamos que la empresa desde lo más arriba, desde el directorio, haga todo lo posible para prevenir, para poder, para que también se sume en el fondo como a esta lucha contra la corrupción. Pero muchos de esos delitos también pueden perjudicar a la empresa. En el mismo caso del soborno, puede ser soborno pasivo, donde alguien pagó para adjudicarse un contrato y le pagó a una persona que trabajaba en la empresa y tal vez está pagando más caro y se perjudica, y en ese caso no aplicaría la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ¿qué ha pasado con el compliance hoy día? Y efectivamente muchos amigos europeos o de Estados Unidos se ríen y dicen, yo no puedo creer que en Chile todavía sigan hablando compliance igual ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso fue la realidad. En el fondo, en el 2009 estábamos en pañales en estos temas. Ojo que no solo en estos temas, en temas de gobiernos corporativos también. Acuérdense que el caso de la Polar fue recién en el año 2011. Y después de la Polar cambiaron muchos temas respecto a directorios de gobiernos corporativos. O sea, esto era antes de que estuviéramos pensando siquiera que un chileno podía llegar a cometer un acto que fuera contra las buenas costumbres, más o menos. Entonces como que el compliance llegó muy asociado a esta ley. Pero así todo, no porque haya existido la ley, quiere decir que las empresas fueron corriendo a implementar modelos de compliance o a hacer todo por prevenir, porque lo que pasó al principio fue que la mayoría de las empresas dijo, esto no es para mí, si yo soy bueno, yo acá somos personas buenas, tenemos una cultura ética, etcétera, etcétera, somos una empresa familiar, aquí estas cosas no pasan y por lo tanto no es para mí. Y recién yo diría que después de la Polar, tímidamente se empezaron a sumar unas empresas y después ya de los casos de financiamiento irregular de la política, ya cuando tuvimos como nuestros propios casos de corrupción propiamente tal, llámese casos Soquimich, Penta, Corpesca y todo lo que vino asociado ahí, ya muchas más empresas se empezaron a sumar. Pero así todo, solamente hoy día 318 grupos empresariales
están certificados por la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, todavía es muy poco, y si es que lo vemos, la mayoría son empresas grandes, son las empresas que en el fondo que no sabemos el nombre, pero si nos vamos un poquitito más abajo, y ni siquiera estoy hablando de empresas pequeñas, estoy hablando de empresas medianas o empresas grandes, pero no de la categoría más grande de acuerdo a impuestos internos, todavía hay muchas que no tienen nada o que están en pañales en estos temas. ¿Y por qué me quiero detener acá un poco? Porque empresas que todavía no han implementado nada para temas más básicos, como puede ser el cohecho, el lavado de activos, que son los delitos originales de esta ley, es muy difícil que empiecen a implementar temas que ya son más sofisticados, como lo estamos viendo ahora, como son estos delitos informáticos. Pero por otro lado también pasa algo, tener implementado no quiere decir de que efectivamente es eficientemente implementado. Y acá me quiero ir a otro punto. En Chile somos un país extremadamente legalista. Como que es, ya, la ley hay que cumplirla, y somos muy de la cultura de checklist. ¿Y qué es lo que pasó? Compliance asociado a ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y después empiezan a incorporar la ley de pesca en esta ley, y hay empresas que tienen implementado un modelo de prevención de delitos para la ley de pesca y que son instituciones financieras y que no tienen ningún riesgo a la ley de pesca. Y que ahí yo siempre digo, y quiero aprovechar también de dar el mensaje acá. O sea, cuando una empresa certifica su modelo de compliance o cuando ya va o cuando implementa un programa de compliance, no significa tener un manual gigantesco de 300 páginas que copie la ley y que diga todos los delitos de una ley. O sea, si una empresa no va a las bases y no va a realmente a ir a los riesgos reales, con ejemplos reales, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los trabajadores van a decir, ya, esto es burocracia donde firmo. Y en este caso siempre lo digo, o sea, empresas que tienen mucho riesgo, eso, no hay ninguna empresa que se libre del riesgo del soborno, pero que pueden tener un riesgo gigantesco de soborno, pero al mismo tiempo le están entregando un código de ética al trabajador que dice no puede cometer soborno y tampoco puede extraer especies vedadas del fondo marino. O sea, la probabilidad de que la persona que está firmando eso, que está asistiendo a esa capacitación, termine diciendo esto es pura burocracia, es prácticamente 100%. ¿Y por qué voy a esto? Porque nos puede pasar algo muy parecido hoy día con la ley de delitos informáticos. O sea, se incorporan de nuevo estos delitos a esta ley y empieza a ocurrir algo como que todas las empresas quieren certificar estos delitos y los quieren implementar y los quieren tener ahí, pero tenemos que ir a pensar efectivamente dónde tenemos los riesgos, y acá claramente hay industrias que tienen mucho más riesgo respecto a estos delitos que otras, y ahí después voy a dejar a Jimena y Ignacio para que profundicen también, perdona Nicolás, para que profundicen en estos temas y nos vayan contando como los ejemplos reales y que podamos ir viendo también cuáles son las distintas industrias. Respecto a ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha implementado muy poco en Chile, o sea, no tenemos tantos casos. Tenemos casos que todavía los podemos contar con los dedos de las manos, donde la mayoría de los casos han sido por cohecho y que se han ejecutado por salidas de caja, por proveedores con facturas falsas, por contratación de personal o regalos, entre comillas, hechos, pero siempre fijándose que el balance calce. Y la mayoría de las empresas, o sea, estas 318 empresas o grupos empresariales que hoy día tienen programas de compliance implementados, están más pensados como en este lado de la balanza, no pensados en el programa de compliance más de ciberseguridad, más informático, y por eso que acá también tenemos que ser creativos y lograr entender muy bien cómo funciona la empresa, de a dónde va a estar. Y ojo que acá no estoy hablando solamente de las empresas, estoy hablando también del Ministerio Público, estoy hablando también de la siguiente persecución que va a venir de estos mismos delitos. Y nos pasa mucho también, Chile, a pesar de que muchas veces pensamos como que fuéramos una isla, es un país global donde la mayoría de las empresas que están en Chile no son empresas que están solo en Chile, y también muchas veces las empresas corremos, esta es la ley que está en Chile, siendo empresas globales, y tratar como de hacer un pegoteo de lo que viene de afuera, haciendo que el compliance debería ser también global y deberíamos avanzar hacia esos lados. Porque si no, ¿y cuáles son los riesgos? Y acá poniendo un poco como el parche antes de la herida, pero ahí a mí me interesa mucho escuchar a Nicole qué es lo que dice acá, pero corremos un riesgo de transformarnos en un checklist y un checklist que nos termine perjudicando más todavía. Y acá, a los que conocen el caso Corpesca y a los que no lo conocen, vayan a estudiarse, lo pongan en Google caso Corpesca y se lo leen completo. Pero es muy interesante porque finalmente es la primera empresa que va a juicio oral por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y lo que más se habla en ese caso, dado que la empresa se defendió diciendo que sí tenían un programa de compliance, lo que la fiscalía trató de hacer fue decir, tal vez usted tenía un programa de compliance, pero claramente ese programa no estaba implementado. Entonces usted me dice que tenía todo esto acá y tenía un manual gigantesco y tenía todo, pero bastaba con
escarbar un poquitito y ir a entrevistar a la gente, ir a preguntarles, bueno, ¿quién es el encargado de prevención de delitos? ¿Lo capacitaron? ¿No lo capacitaron? ¿Firmó esto? ¿No firmó esto? O sea, con temas muy básicos para darse cuenta que claramente no había nada implementado. Y incluso la empresa eso, hasta, o sea, uno lo podría ver después, como que hasta le podría jugar en contra, y la jueza ahí fue súper clara, y la jueza dijo, oiga, usted no tiene excusa de decirme que esto no era importante. Entonces, mucho ojo, y con lo que se viene con implementar programas que van a quedar en el papel, porque si terminan quedando en el papel, y si terminamos en el fondo implementando un programa para delitos informáticos que termina quedando guardado en un cajón, también estamos corriendo un riesgo gigantesco el día de mañana, porque se nos podría terminar rebotando en la cara de decir, oiga, usted sí sabía que tenía un riesgo con esos datos o con estos sistemas que no eran seguros, que podía entrar un hacker, etc. Y acá mostrarles esto, varios de los que están acá ya lo han visto, pero es que me parece súper importante y lo voy a seguir reforzando por siempre. O sea, no quiere decir, y esta es data que nosotros tenemos desde DHT Compliance, pero no quiere decir que el programa esté implementado o que esté escrito en el papel para que se cumpla. Y acá nosotros lo tenemos, o sea, hay muchas áreas y cuando ya lo empezamos a bajar a las distintas áreas de la empresa, a los distintos departamentos, muchas veces el departamento de proveedores, de recursos humanos o de compras no cumplen con los controles que dicen tener implementados. Y muchas veces incluso se hacen las capacitaciones, pero si después se le pregunta a la gente, falla en el test o existe una política de relación con funcionarios públicos, pero después no se cumple. Y por lo mismo que acá no es solamente importante implementar un programa de compliance, sino que preocuparse que se cumpla. No me voy a detener acá porque es el tema que viene para después y que están todos esperando, así que voy rápido porque yo creo que están todos súper ansiosos de ver efectivamente con el tema de los delitos, pero creo que es importante que tengamos claro que son delitos súper específicos del tema informático, pero que la mayoría protege a la empresa. O sea, ¿por qué una empresa no debería querer tener un programa para evitar que ataquen la integridad de su sistema informático o que accedan ilícitamente a él o que lo intercepten o que ataquen la integridad de sus datos o que le falsifiquen sus propios datos o que se los roben o que se cometa fraude? ¿Por qué no necesitamos una ley para esto? ¿Por qué una empresa no debería querer tener esto? Porque acá es como estar diciendo, ojo, te pueden entrar a robar. Que hoy día está bien real el tema en Chile. Si es que yo sé que me pueden entrar a robar, bueno, pongo alarma, pongo cerco eléctrico, dependiendo del riesgo contrato un guardia, o sea, dependiendo del riesgo que tenga que me entren a robar, son las medidas que voy a tomar afuera de mi casa para evitar que entren a robar a mi casa, ¿cierto? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, acá yo me pregunto, no necesitamos la ley, o sea, las empresas deberían haber estado, y muchas lo están haciendo, y a través también de programas de ciberseguridad, preocupándose de estos temas, pero por eso no es, o sea, porque acá yo he escuchado también como mucho escándalo como, no, ¿y hasta cuándo se meten leyes acá? Ojo, esto y estos delitos más que nada protegen a la empresa de un tercero, y acá también recordemos, más que nada, no solamente el hecho de los delitos, sino que yendo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en Chile es la compliance, es lo que está llevado más a compliance, es evitar que existan incentivos de mirar hacia el lado y por lo tanto que no se haga nada para prevenir temas que pueden beneficiar a la empresa, y la mayoría de estos delitos las pueden perjudicar, y por eso que en el fondo les dejo también esta pregunta y que tratemos de pensar en casos donde efectivamente la empresa se beneficie con esto, o sea, que lleguemos al extremo que se aplique la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que la mayoría de los casos que nosotros vamos a empezar a ver donde se apliquen estos delitos, al revés, va a ser donde la empresa va a decir, ojo, esta persona me robó y esta persona puede ir a la cárcel. O sea, ahora la empresa tiene mucho más herramientas para poder ir contra personas que puedan entrarles a robar, entre comillas. Y acá solamente... sí, estoy terminando, solamente me queda un minuto, pero solamente les quería hacer la comparación con el compliance global, y por eso que dije tanto al principio acá, como que lo llevamos a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hoy día yo estoy viviendo en Estados Unidos y me ha tocado, y se me ha abierto un montón la mente, o sea, como que efectivamente decir, el compliance, existen distintos tipos de compliance, y hasta cuándo estamos metiendo todo el compliance en el mismo saco de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y si es que uno acá, y a mí me da demasiada risa, porque yo digo, sí, trabajo en compliance, bueno, pero ¿en qué tipo? Y ahora yo digo anticorrupción, a pesar de que son más temas, pero porque acá está compliance laboral, compliance de impuestos, compliance de libre competencia, compliance de comercio exterior, de ciberseguridad, de anticorrupción, etcétera. O sea,
Y yo creo que hacia allá deberíamos tender como empresas. A mí y muchos de los que están acá son encargados de prevención de delitos hoy día, compliance officer, y de repente yo digo, hasta me da un poco de pena porque se meten más delitos a la ley y es como que automáticamente el directorio de la empresa, el gerente general, piensa como que casi que fuera Superman, como que ya vamos metiéndole más y ahora vámonos convirtiendo expertos en temas medioambientales, en temas de ciberseguridad. Sí, hay, y para todos los que son abogados, en el fondo hay ramas específicas para cada uno de estos con estudios de años y mágicamente ahora los encargados de prevención de delitos tienen que saber de todos estos temas. Entonces, creo que es súper importante que empecemos a pensar más así y que empecemos a sacar el compliance de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que lo empecemos a llevar a realmente las necesidades que tiene la empresa y quiénes deberían ser las personas que deberían estar a cargo de eso. Y tal vez que dado por el contexto, cómo está hecha la ley, exista un gran compliance que sea coordinador de esto, pero que existan distintos tipos de especialistas en compliance para los temas medioambientales, para los temas laborales, para los temas impositivos, para los temas informáticos. En la industria en Estados Unidos es súper reactiva, o sea, es como que, bueno, si tú lo tienes que tener como empresa, si es que pasa algo y te llego a pillar, ahí voy a ir todo contra ti y te voy a poner un monitor. Y acá lo quise comparar con Chile, mira qué linda la foto de Chile, no está tan distinta a la otra, pero efectivamente en Chile hay varios temas que también están surgiendo con el compliance. Hay muchos que están asustados porque dicen, va a venir la ley de delito económico que trae 200 delitos. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Empecemos a pensar más como un poco más abiertamente y decir, da lo mismo que venga esa ley, pero yo tengo que tener claro que mis áreas de riesgo las tengo controladas con estos distintos tipos de compliance. Ojo, todos los que están implementando delitos informáticos no los separen del proyecto de protección de datos o del proyecto de la ley de ciberseguridad. Creen un área de compliance que sea compliance informático, compliance ciberseguridad, pónganle el nombre que quieran, pero creen un área que sea mucho más amplia, porque si bien estos delitos informáticos, los que están acá en esta ley específica que estamos comentando hoy día, van como en desmendro, por así decirlo, de la empresa y por lo tanto la empresa se tiene que proteger porque es como que le entren a robar, la protección de datos es completamente lo contrario. O sea, efectivamente una empresa se puede beneficiar mucho usando datos para causas que no eran y por lo tanto traten de hacerlos juntos y de crear un área porque si no se van a llenar de muchos checklists y de muchas cosas y nadie va a ser capaz de poder entenderlo, pero también hay otros temas pasando y que van en ese sentido, o sea, la misma libre competencia, que no está incluida en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y por lo tanto muchos no la integran dentro del compliance, pero hoy día las atribuciones que tiene la Fiscalía Nacional Económica, por como está considerado, al final el espíritu es el mismo, es usted haga algo para prevenir y demuéstreme que está haciendo algo para prevenir y eso le va a servir después el día de mañana como atenuante, eximente, etc. La ley de pesca hoy día, que muchos implementando la ley de pesca, está en vilo, o sea, hoy día portada del diario prioridad número 1, eliminar la ley de pesca, pero en resumen, como que el camino debería ser a que los riesgos vayan por industria. Y por otro lado, yo me he dado cuenta, estando en Estados Unidos, de que en verdad en Chile tenemos un potencial gigantesco, porque si bien partimos súper tímidamente con estos temas, también somos lejos los más adelantados de toda Latinoamérica en estos temas. Y por lo tanto deberíamos aprovecharlo también, como poder ser líderes de compliance en la región y contando como esta experiencia que ha existido en Chile. Tienen que incluir a toda la organización, o sea, si es que esto se hace solamente como un área o solo compliance, cero posibilidad que tenga éxito. Y acá algunas recomendaciones como bien cortitas, pero preocuparse de identificar cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que ya tienen que puedan existir. Esto no se trata de partir de cero. O sea, yo hoy día no puedo pensar en alguna empresa que no tenga algo de ciberseguridad o en el fondo que abarque estos temas. Tal vez no el delito propiamente tal así escrito, pero me imagino que algo hay después de ya años trabajando como con el computador. No actuar solo, la coordinación de todas las áreas, lo que hablaba antes de que se coordine con estos otros, ya sea con la protección de datos, ciberseguridad, en el fondo que sea como un gran área de compliance informático y lo de considerar que pueden existir distintos encargados de prevención de delito en cada área. Así que con eso los dejo recordando que compliance no es cumplir con la ley, sino que es centrarse en el cómo se hacen las cosas, no solamente en el resultado final. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Susana por la presentación, que como bien hemos diseñado este seminario ha servido para realizar una introducción precisamente a los distintos desafíos del compliance y cómo este debe ser abordado al interior de cada una de las empresas y cómo en específico precisamente la implementación de la nueva ley de delito informático debiera ser implementada en cada una de las áreas y en cada una de las empresas. Y también, sobre todo, una de las cosas importantes que señaló Susana es cómo
Bueno, en Chile, efectivamente, la compliance se empezó a abordar precisamente con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley 20.393, pero efectivamente el compliance es mucho más amplio que eso y debiera estar enfocado en distintas áreas de las que se desempeña cada una de las empresas, y eso evidentemente significa una mirada distinta, un cambio cultural respecto a lo que debe ser el compliance, y de nuevo, como señalaba Susana, efectivamente esto no tiene que ver con cumplir la norma, sino que cómo se realizan buenas prácticas corporativas al interior de cada una de las empresas. Muy bien, muchas gracias Susana por tu presentación. Ahora, según el programa que hemos establecido, corresponde la presentación de Jimena Sepúlveda. Jimena es abogada, máster en Derecho de la Universidad de Sevilla, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, también es jefa de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción, y precisamente Jimena se va a referir al contenido precisamente de esta nueva ley de delitos informáticos, los distintos delitos que traen, los distintos procedimientos nuevos que se van incorporando y cuáles precisamente algunos de los desafíos que trae su implementación. Muchas gracias, Jimena. Tienes 20 minutos para que puedas realizar tu presentación. Gracias, Claudio. En primer lugar, agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación. La verdad es que es un honor para mí participar en esta actividad, sobre todo considerando, ¿no es cierto?, quiénes son mis copanelistas. Es un gusto. Mi presentación está aspectada a dar una visión general de lo que es la nueva ley de delitos informáticos y luego hacer un enlace con el tema que trataba precisamente Susana, que es el compliance de forma más genérica. ¿Se ve? Entiendo que se ve bien, Claudio. Bien. Sí, ya, se ve bien la presentación. Perfecto. Como les decía, esta nueva ley de delitos informáticos viene a sustituir, como ya se indicaba en la presentación, a nuestra antigua ley de delitos informáticos, la 19.223, que era de los años 90, y que claramente, considerando, ¿no es cierto?, el exponencial avance que han tenido las tecnologías en estas últimas décadas, resultaba ser súper pobre para poder, ¿no es cierto?, sancionar las conductas que en el ámbito penal se habían venido, ¿no es cierto?, cada vez sofisticando mucho más. Atiende entonces a la necesidad de hacer la bajada a nivel nacional del Tratado Budapest, ¿no es cierto?, esta Convención sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, que es este instrumento internacional, el primer instrumento internacional que ha pretendido, ¿no es cierto?, estandarizar la sanción penal, promover la cooperación internacional frente a este flagelo, ¿no es cierto?, que es la delincuencia en el ámbito digital, que lamentablemente, ¿no es cierto?, a diferencia de la delincuencia común, digámoslo así, no reconoce fronteras. Hoy día esa es la mayor dificultad que tiene la ciberdelincuencia, que es que, ¿no es cierto?, resulta ser muy complicada de poder identificar quiénes son los partícipes de un ilícito, dónde están situados, y consecuencialmente, ¿no es cierto?, resulta muy complejo llevar a cabo la sanción penal propiamente tal. Entonces, esta ratificación de Chile en el año 2017 involucra la necesidad de hacer esta bajada en la ley, y esto es, ¿no es cierto?, lo que se estructura en la nueva ley de delitos informáticos, que es la 21459, que comenzó a regir, como bien saben, el día 20 de junio del año 2022. A quienes les gusta un poco, ¿no es cierto?, lo más formal, está la estructura de la ley, que tiene tres ámbitos de modificación. En el ámbito, ¿no es cierto?, sustantivo, establece nuevos delitos; en el ámbito procesal establece nuevas formas de investigar, ¿no es cierto?, algunas muy criticadas. Entiendo que después Nicolás va a hacer referencia, ¿no es cierto?, a algunos de estos aspectos, lo van a poder conversar ahí en detalle. De acuerdo al tratado también debió haber considerado, ¿no es cierto?, ciertas normas de cooperación internacional. Eso entiendo yo que está medio pendiente, pero de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que será la implementación pronta, esperamos, del protocolo Budapest II, que se acaba, ¿no es cierto?, de firmar por Chile el 12 de mayo del 2022, tendrá que incorporar, ¿no es cierto?, más medidas vinculadas a ese ámbito, ¿no es cierto?, a cómo las policías van a tener que compartir información, cómo van a tener que reaccionar, ¿no es cierto?, en el levantamiento de evidencia, entre otras materias vinculadas, ¿no es cierto?, a la mejora de la persecución en el ámbito, ¿no es cierto?, entre los distintos estados. Y finalmente, lo que dice en relación con el eje de este seminario, que es la ampliación del catálogo de delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando entonces todos los nuevos delitos informáticos que ya anunciaba, ¿no es cierto?, Susana en la presentación. Les voy a contar entonces ahora
cuáles son los nuevos delitos, luego les voy a hablar muy rápidamente en el ámbito procesal cuáles son las modificaciones, y finalmente me voy a referir al compliance informático para, ¿no es cierto?, después dejar espacio a que Nicolás pueda hacer una referencia más exacta a los problemas de implementación que la ley puede tener. En el ámbito penal sustantivo hay 8 nuevos ilícitos, algunos simplemente reemplazan la figura de sabotaje y espionaje que ya estaban en la ley anterior, pero para poder entenderlo adecuadamente es necesario primero tener a la vista algunos conceptos claves que se replican en la ley de la definición que da Budapest, y que parte, ¿no es cierto?, con poder entender qué son los datos informáticos y qué son los datos relativos al tráfico. Los datos informáticos, y aquí, ¿no es cierto?, no voy a yo hacer mi propia definición, simplemente voy a hacer una referencia a lo que la ley dice, se refiere entonces a toda representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se preste al tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función, contraponiéndolo luego, ¿no es cierto?, a los referidos al tráfico, que dice relación con los datos relacionados a una comunicación realizada por medio de un sistema informático que indique el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño, duración de la comunicación o tipo de servicio subyacente. Si queremos entonces hacer un contrapunto entre una y otra definición, de la manera más simple posible, ¿no es cierto? Yo siempre digo esto explicado a prueba de abogados que en general no sabemos mucho de informática, tendríamos que decir que los datos informáticos es la información que se transfiere de un usuario a otro, ¿no es cierto? Y los datos relativos al tráfico es la información o la huella, ¿no es cierto?, que sigue esa información entre un usuario y otro, ¿no es cierto?, la duración de la comunicación, los datos referidos, ¿no es cierto?, a cómo se llevó a cabo ese intercambio de información. Luego, también es importante, antes de hacer la bajada cuáles son los delitos, considerar qué es un sistema informático para la ley. Llama la atención la amplitud del concepto sistema informático. La ley señala que se debe entender por aquel a todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí cuya función o la de alguno de sus elementos sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. De esta forma, en este concepto debiéramos entender que sistema informático es desde, ¿no es cierto?, una red interconectada de computadores, como es la Internet, por dispositivos aislados, como un computador, ¿no es cierto?, con acceso a Internet, un dispositivo como un teléfono inteligente, como también pudiese ser entonces un sistema de almacenamiento externo como estos discos duros que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, que ya casi no usamos, pero que también eventualmente pudiesen quedar comprendidos dentro de este concepto de sistema informático. Vamos entonces ahora a la referencia a los nuevos delitos. El primer delito que se sanciona, replicando un poco lo que ya había, es el delito de ataque a la integridad de un sistema informático, en el cual se sanciona, ¿no es cierto?, se describe típicamente a quien obstaculice o impide el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático. Ya tenemos, ¿no es cierto?, el concepto en la cabeza de qué entendemos por sistema informático, a través de distintos mecanismos que son alternativos, que puede ser la introducción, la transmisión, el daño, el deterioro, la alteración o la supresión de datos informáticos, con una pena, ¿no es cierto?, que va en el rango del presidio menor en sus grados medio a máximo. Este es el delito, ¿no es cierto?, que conocíamos como el delito de sabotaje informático, que se replica y se lleva o se eleva más bien a los estándares de Budapest. En segundo término, se sanciona, y ahora sí, ¿no es cierto?, de manera bastante más ordenada y más completa, el delito de acceso ilícito. Quizás, ¿no es cierto?, uno de los delitos que en relación a la forma en que se estructuró generó mayor discusión a nivel parlamentario. Fernando podrá, ¿no es cierto?, dar fe de cómo se discutió largamente en las comisiones en la Cámara y luego en el Senado, ¿no es cierto?, cómo se iba a sancionar, en qué hipótesis, ¿no es cierto?, y cuál iba a ser la sanción en particular. Las hipótesis del acceso ilícito son 4, están definidas en el artículo 2, pero yo lo quise como desarmar un poco para poder tener mayor claridad. La primera dice relación o sanciona más bien el mero acceso a un sistema informático sin autorización, o bien, ¿no es cierto?, el acceso excediendo una autorización que ya se había otorgado, siempre que copulativamente ello se haga por parte del sujeto activo, que es un sujeto activo no calificado, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad implementadas por el titular, ¿no es cierto?, de ese sistema informático. Vale decir, aquí hay un mero acceso con esas características que el tipo establece. En segundo lugar, una segunda hipótesis alternativa, que es el acceso, pero ahora en el ámbito subjetivo del sujeto activo debe
¿no es cierto?, existir un ánimo particular, que es el ánimo de apoderamiento o uso de la información contenida en el sistema informático. Estamos aquí entonces en una situación que ustedes podrán observar va a ser bastante complejo de poder determinar en la práctica, porque materialmente, ¿no es cierto?, el hecho típico es casi idéntico, ¿no es cierto?, a la primera hipótesis que acabamos de ver. En tercer lugar, ¿no es cierto?, se sanciona bajo esta figura típica la mera divulgación de información obtenida a través de un acceso ilícito. Vale decir, en este supuesto, el sujeto activo no es quien accede, sino que es únicamente quien divulga la información que se ha obtenido de manera ilícita. Vale decir, sin autorización o excediendo la autorización a la que refiere la primera hipótesis que acabamos de ver. Y en cuarto lugar, y vamos en este orden que es de una menor sanción a una mayor sanción, se tipifica, ¿no es cierto?, o más bien, ¿no es cierto?, se castiga al sujeto activo que accede sin autorización, excediendo la otorgada, superando las barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, quien además es la misma persona que divulga la información. Aquí entonces es este sujeto quien lleva a cabo estas dos acciones que eventualmente pueden también llevarse a cabo de manera separada y que en ese supuesto se sancionan de manera alternativa. Y aquí es donde vamos a ver después, probablemente, no sé si les decía con Nicolás, que se presentó una gran discusión, porque eventualmente lo que se sanciona, por lo menos, ¿no es cierto?, en la primera hipótesis del acceso ilícito es el white hacking, que se ha, ¿no es cierto?, ya a estas alturas consolidado como una actividad lícita, al menos en la práctica. Y para ello, el artículo 16 establece una norma que de alguna forma sacaría a esta actividad lícita que es la investigación y desarrollo en materia de la mejora, ¿no es cierto?, de brechas de seguridad que pudiesen existir, ¿no es cierto?, en el ámbito digital, en el cual evidentemente no hay un ánimo de acceder ilícitamente, sino que más bien el ánimo de este hacker es contribuir a la solución de esos problemas. Es que se entiende, ¿no es cierto?, que existe esta autorización en los casos de investigación académica, en la medida, ¿no es cierto?, que el sujeto accede a un sistema informático mediante la autorización expresa del titular del mismo. Entonces, lo que se hace en la práctica es decir, mire, si hay un acceso, este tiene que ser siempre autorizado. Esto va a llevar en la práctica, en mi opinión, a una dificultad, porque normalmente el white hacking se hace sin autorización del titular. Bueno, lo discutiremos después con Nicolás, insisto, pero lo dejo como un tema pendiente que me parece interesante de poder después hacer la bajada. Como tercer delito es el delito de interceptación ilícita, en dos hipótesis distintas, también con una sanción penal diversa. En el inciso primero se sanciona lo que es la versión informática de la antigua interceptación telefónica, para poder entenderlo nosotros que somos más antiguos, ¿no es cierto? Y aquí el tipo se estructura en sancionar al que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera por medios técnicos en la transmisión no pública de información en un sistema informático, o entre dos o más de aquellos, sancionándolo acá con una pena de prisión menor a su grado medio. Para entenderlo muy claramente, no es más que, ¿no es cierto?, esta interceptación, pero ahora llevada a sistemas informáticos como lo era antes, ¿no es cierto?, aquella que se refería a la interceptación telefónica. Y un segundo tipo que se refiere a una figura agravada, que es la vulneración de seguridad de emisiones, a través de la captación de señales de radiofrecuencia que pudiesen, ¿no es cierto?, transmitir información sensible a través de onda electromagnética. El ejemplo más clásico, ¿no es cierto?, es el eventual hackeo de redes inalámbricas, y así, ¿no es cierto?, podríamos citar varios ejemplos que hemos tenido en el último tiempo de este tipo de conducta, que el legislador, haciendo la bajada de la norma de Budapest, específicamente incorpora en la legislación como una figura autónoma que se sanciona, ¿no es cierto?, más allá del resultado. En cuarto término, se sanciona, y perdónenme que vaya un poco rápido, porque si no, no voy a alcanzar a hacer toda la referencia de la información que quiero entregarle, es el ataque a la integridad de los datos informáticos. Y sanciona acá el legislador al que indebidamente altere, dañe, suprima datos informáticos, con una sanción nuevamente
depresivo menor es un grado medio, pero en este caso, ¿no es cierto?, exige que con ello se cause un daño grave al titular del organismo, cuestión que también fue súper discutida, porque ¿qué es lo que es un daño grave? La verdad es que eso también subjetiviza un poco el tipo que en la exigencia penal debiera bastarse por sí mismo, pero bueno, he querido hacer la bajada de qué es lo que significa alterar, dañar y suprimir. Alterar es cambiar la esencia o forma de los datos, dañar, ¿no es cierto?, causar algún tipo de perjuicio, menoscabo a los datos informáticos, y suprimir, hacer desaparecer, ¿no es cierto?, esa información que se encuentra en algunos de los sistemas informáticos que ya veíamos que podían ser muy variados. La falsificación informática, que es el tipo del artículo 5, también tiene dos hipótesis, una simple y una agravada. En la simple se sanciona al que indebidamente introduzca, altere, daño o suprima datos informáticos con una intención particular, ¿no es cierto?, un ánimo subjetivo específico, que es que estos sean tomados como auténticos, utilizados para generar documentos auténticos, con una pena nuevamente que va en el rango del precio menos grado medio a máximo. Por ejemplo, aquí podría ser una modificación o la alteración de un dato informático vinculado a una licencia médica electrónica, una firma digital, ¿no es cierto?, un instrumento público que esté autorizado con firma electrónica, un notario, eventualmente, pudiese caer dentro de esta falsificación informática simple. Por su parte, la figura agravada, que es la, ¿no es cierto?, la que tiene una sanción penal mayor, sanciona la misma conducta de introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos cuando esta conducta se lleva a cabo por un sujeto activo calificado, que es un empleado público. Y en ese empleado público, además, debe obrar un ánimo subjetivo particular, que es, ¿no es cierto?, o sea, es un requisito, perdón, adicional, que es que tiene que obrar abusando de su oficio. Para esto la referencia penal, ¿no es cierto?, a la legislación ordinaria, cuál es el ámbito de ese requisito. En el artículo 6 se sanciona luego la receptación de datos informáticos, es una figura nueva, ¿no es cierto?, pero que tiene cierta correspondencia con la receptación que conocemos en el ámbito penal, y que sanciona a quien, conociendo el origen o no pudiendo menos que conocerlo, comercialice, transfiera, almacene, ¿no es cierto?, con el mismo objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, datos informáticos provenientes de la realización de alguno de los delitos que están sancionados en el artículo 2, 3 y 5, con una pena, ¿no es cierto?, con la misma pena que corresponde a esos delitos, pero rebajadas en un grado. Y aquí, bueno, yendo nuevamente hacia la clásica referencia jurídica, la RAE, de lo que significa comercializar, transferir y almacenar datos, la comercialización dice relación, ¿no es cierto?, con dar este producto, condiciones y vías de distribución, y está vinculado esencialmente a la venta. La transferencia es pasar estos datos informáticos desde un lugar a otro, desde un sistema informático a otro, no necesariamente con este ánimo de lucro que se refiere a la comercialización, y el almacenamiento dice o se vincula, ¿no es cierto?, con poner o guardar esos datos en algún sistema informático en el cual originalmente no se encontraba. Jimena, quedan 5 minutos. Ya, voy súper rápido, entonces ahora sí más rápido todavía. El fraude informático, que es, ¿no es cierto?, el gran avance que la ley de delitos informáticos incorpora por las dificultades que la estafa, o por lo corta que se queda la estafa para sancionar el fraude llevado a cabo por sistema o por medios digitales. Es re importante entender que aquí no estamos hablando de actos preparatorios, porque normalmente cuando piensa en fraude informático la gente piensa en phishing, piensa en farming, pero en realidad estos eventualmente pueden ser de actos que pueden ser sancionados independientemente. Aquí tampoco estamos hablando de una estafa, como conocemos, ¿no es cierto?, jurídicamente la estafa en el ámbito penal. Aquí el medio comisivo no es el engaño, que es uno de los requisitos típicos del delito de estafa, sino que es la manipulación de datos informáticos. Y eso es re importante tener en cuenta. Y acá también, ¿no es cierto?, como ocurre en el caso de la estafa, la sanción depende del perjuicio. Ahí está, ¿no es cierto?, y se las dejo. Y también acá hay una norma re interesante que es de una autoría, ¿no es cierto?, de una complicidad, elevada autoría, que sanciona también, en calidad de autor, aquel que facilita los medios para que se lleve a cabo el delito de fraude, que eso también en la práctica va a ser una súper buena medida para la persecución de estos ilícitos. Está el abuso de dispositivos como otro delito particularmente, ¿no es cierto?, sancionado, que también va a
incorporar ¿no es cierto?, en nuestra legislación la sanción penal de quienes utilicen, ¿no es cierto?, medios tecnológicos para llevar a cabo la perpetración de los ilícitos que están en la ley, y eso también va a ser muy interesante. En el ámbito procesal, y esto se lo voy a dejar un poco después a Nicolás, está la súper discutida norma del artículo 218 bis, la modificación del 218 bis del Código Procesal Penal, que permite autónomamente al Ministerio Público exigir, ¿no es cierto?, la conservación o protección de datos informáticos sin la necesidad, ¿no es cierto?, de contar con una orden judicial por una sola vez, pero incluso por un plazo bastante amplio que puede ir de los 90 a los 180 días, y que va a exigir, ¿no es cierto?, a los proveedores de servicio a mantener la información, estos datos informáticos, para los efectos, ¿no es cierto?, de colaborar con la investigación de los ilícitos vinculados a la ley de delitos informáticos. Y aquí está un poco el concepto de proveedor de servicio, que es súper amplio. Otra norma especial que se incorpora en el ámbito procesal es la autorización expresa para la incorporación de técnicas especiales de investigación, que está vinculado, por ejemplo, la admisibilidad de ejemplos encubiertos para la investigación de los delitos informáticos, las interceptaciones, ¿no es cierto?, también quedan autorizadas con los requisitos propios, ¿no es cierto?, que eran exigidos en otras leyes de investigación, por ejemplo, los delitos terroristas o la ley, ¿no es cierto?, de tráfico, pero que hoy día también se hacen admisibles en este ámbito de la ley de delitos informáticos. Y en lo que se refiere a esto último, y aquí me tomo 5 minutos, Claudio, se amplía en este tercer ámbito, ¿no es cierto?, como ya decía antes Susana, el ámbito de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ella ya señaló que era la responsabilidad personal de las personas jurídicas, no voy a hablar un poco de eso para no repetirlo, pero es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que lo que ocurre en la práctica es que la ley de delitos informáticos amplía los delitos bases por los cuales las organizaciones van a ser responsables cuando, ¿no es cierto?, directo inmediatamente en sus tareas para su provecho, ¿no es cierto?, los controladores, los dueños, los responsables ejecutivos principales o quienes realizan actividades de administración y supervisión no hubiesen, ¿no es cierto?, tomado las medidas de control suficientes para que, o de supervisión para que esos delitos no se hubiesen llevado a cabo. Y ahí está entonces la importancia del compliance, que Susana ya lo explicaba largamente, que más que, ¿no es cierto?, normas que tengan por objeto evitar la comisión de delitos, se trata entonces de un conjunto de directrices que tienen por objeto establecer estas conductas que tienen que ser como las aceptables dentro de las organizaciones. Dentro de eso me quiero referir particularmente al compliance informático, que no es más que una guía de actuación para los miembros de la organización creada basándose en su misión y visión particular, y es importante tener en cuenta que el código compliance es un traje a la medida, que se hace, ¿no es cierto?, estructurado en base a las características, la misión y la visión de la organización, y que tiene como una de tantas funciones, ¿no es cierto?, la prevención y gestión de riesgos en materia de informática. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Básicamente es garantizar la seguridad de la información. En este ámbito, ¿no es cierto? Porque estamos hablando aquí de compliance informático. Susana tenía razón que esto tiene distintas dimensiones, pero yo me estoy refiriendo simplemente a lo que dice en relación con este riesgo particular que crea la inclusión del catálogo en materia de delitos informáticos. Y esto dice, o se vincula, ¿no es cierto?, con la necesidad de garantizar la seguridad de la información en relación a ciertos pilares: confidencialidad, integridad, disponibilidad, ¿no es cierto?, autenticidad en el repudio, trazabilidad y privacidad de la información, que son aspectos súper relevantes que tienen que asegurarse a partir, ¿no es cierto?, de cuál es el modelo de funcionamiento y el modelo y estructura de cada organización. ¿Para qué? Para poder, en definitiva, gestionar adecuadamente estos nuevos riesgos que provienen o que ponen, ¿no es cierto?, en peligro los activos digitales, las operaciones de las organizaciones y finalmente la información corporativa. No solo la interna, sino que también es lo que se refería, ¿no es cierto?, a la gestión de los datos personales de los clientes, que también eso pueden ser, como lo digo acá, ¿no es cierto?, actos de responsabilidad de la empresa que finalmente tienen que considerarse como un riesgo que la organización debe gestionar adecuadamente. ¿Y por qué es importante tener, ¿no es cierto?, normas internas? Porque el mayor vector de entrada a los riesgos en materia informática, lamentablemente, somos nosotros. Entonces las organizaciones no basta con que tengan fierros, como dicen los informáticos, con que inviertan en firewall, con que inviertan en antivirus. Lo importante acá, ¿no es cierto?, es que establezcan códigos de comportamiento, protocolos de acción frente, ¿no es cierto?, a determinadas situaciones
que prevean que no pase, ¿no es cierto?, esto que estamos viendo acá, que no nos transformemos, ¿no es cierto?, o que no tengamos funcionarios que no sepan lo que hacer frente a determinadas situaciones de riesgo. Importante tener en cuenta que cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de delitos informáticos, esto se mete en este saco grande que es la ciberseguridad, que dejó de ser una cuestión meramente técnica. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en una materia que es esencialmente normativa, que tiene un ecosistema dentro del cual debemos incorporar esta norma de delito informático, donde debemos incorporar, ¿no es cierto?, la visión de la Ley Marco de Ciberseguridad de Infraestructura Crítica, ¿no es cierto?, que están en este proyecto de ley que está en tramitación, donde tenemos que considerar la modificación a la Ley de Datos Personales, donde tenemos que mirar también qué es lo que está pasando en el Reglamento General de Datos de la Unión Europea, vale decir, tenemos que tener una mirada bastante holística de cómo la organización tiene que desenvolverse en la práctica. ¿Qué es el Código de Compliance? En materia, ¿no es cierto?, informática, es precisamente esta guía de actuación de cómo los miembros de la organización deben obrar en la práctica. Aquí hay algunas definiciones y aquí están las funciones que el Código de Compliance debe cumplir: orientativa, declarativa, ¿no es cierto?, discriminativa, metodológica, coercitiva, y además, como decía Susana, se trata de una herramienta de protección. Se configura, se estructura, se incorpora en la organización precisamente para protegerla frente a la comisión de ilícitos que eventualmente pueden significar responsabilidad de la organización. Y por eso es importante que tenga eficacia, que no sea, ¿no es cierto?, como estos make-up compliance programs que son simplemente una fachada que en algunas organizaciones se incorpora pero que no tiene una eficacia real. Esto es re importante de tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo leer a la gente que está interesada en esto, ¿no es cierto? Son los estándares de Australia, que establecen ciertos principios para la eficiencia de los códigos de compliance en las organizaciones y que imponen, ¿no es cierto?, el cumplimiento de ciertos principios: compromiso, implementación, monitoreo y mejora continua, que son un ciclo, ¿no es cierto?, o son principios que necesariamente tienen que estar, ¿no es cierto?, revisándose no solo por el encargado del programa de la organización, sino que por toda ¿no es cierto?, la plana directiva de las organizaciones, que finalmente son quienes tienen, ¿no es cierto?, esta obligación general de conducir a la organización dentro de un marco ético legal que evite, ¿no es cierto?, actos de responsabilidad. Perdón si anduve muy rápido, pero si no, no tenía ni una posibilidad de alcanzar. Es mucha información. Traté de sistematizarla. Aquí están todas mis coordenadas, mi correo de la universidad, mi correo de la oficina, y ahí está mi LinkedIn si quieren tener información adicional. Con todo gusto podemos al final después salvar las dudas. Muy bien. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Ha sido una presentación bastante interesante, con mucha información. Precisamente la nueva ley lo amerita de esa forma, por cierto. Yo solo quiero destacar algunos de los puntos que tú señalaste en tu presentación. La importancia de este nuevo catálogo y lo que eso significa precisamente para el resguardo de la información y la protección de la información. Lo segundo, la importancia del compliance informático, es decir, garantizar la seguridad de la información, pero también la importancia de que esto tiene que ver con la gestión de los riesgos, cómo estos riesgos se van gestionando al interior de cada una de las empresas, y lo que señalaste al final, que también lo señaló Susana en su presentación, la importancia es que la eficacia de los códigos de compliance, la eficacia de la aplicación. No sirve de nada un modelo de compliance implementado en una empresa si efectivamente esto no es aplicado adecuadamente y no es seguido y no forma parte de la cultura de todas las personas que trabajan en la institución. Así que eso ha sido algo que ha estado presente en ambas presentaciones y que me parece muy importante recalcar. Muy bien, nuestro siguiente expositor, nuestro tercer y último expositor, en este caso es Nicolás Jurasek, quien es abogado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, es socio de Magliona Abogados, también ha estado en distintas instancias participando con nosotros, es columnista habitual de nuestro portal Actualidad Jurídica. Nicolás va a hacer un análisis crítico respecto de lo que fue la discusión de esta ley en el Congreso Nacional, aquellas cosas que faltaron, que quedan pendientes, y también algunos desafíos para la implementación precisamente de esta nueva ley. Así es que muchas gracias, Nicolás, tienes los 20 minutos asignados para tu presentación. Quiero reiterar
a quienes nos están acompañando hoy día en la transmisión, tanto vía YouTube como en transmisión de vía Zoom, que pueden realizar sus preguntas. En el caso de Zoom, en la sección preguntas y respuestas, pueden dejarnos sus preguntas para después conversar en la segunda parte de este seminario. Y en el canal de YouTube también está habilitado el chat para que puedan dejar sus distintas dudas e inquietudes. Nicolás. Muchas gracias, Claudio. Antes que todo, agradecer la invitación, ¿cierto? Agradecer a DOE, al Centro de Extensión del Senado y a la Universidad de Concepción por medio de su decano. Me hicieron la tarea bastante difícil mediante horas porque fueron muy completas, ¿cierto? Fueron muy mateas, abarcaron de sobremanera, ¿cierto? Cada uno de los temas, digamos, que nos convocan en el seminario de nuestro día de hoy. Efectivamente, ¿cierto? Un poco tomando las palabras de Susana, Chile es un país que es muy legalista, ¿cierto? Y actúa un poco por medio de la fuerza. Y esto donde lo hemos visto, ¿cierto? Justamente en materia de compliance a propósito de la ley de pesca, ¿cierto? Y a propósito, en el caso particular, ¿cierto? De los delitos informáticos, si bien esto es la bajada, ¿cierto? Un poco a la realidad chilena y jurídica, está un poco dado también, ¿cierto? Por los múltiples ataques y ciberataques, ¿cierto? Que hemos sufrido como sociedad chilena a propósito, ¿cierto? Del CERVEL, ¿cierto? Cuando fue hackeada su base de datos, cuando, por ejemplo, ¿cierto? Con temas más sensibles como la base de datos de los pacientes de VIH del Ministerio de Salud, ¿cierto? Del CERVEL, como hemos mencionado. Entonces, todo eso finalmente convergió en la necesidad, ¿cierto?, de que teníamos que mejorar, ¿cierto?, nuestra legislación. Y dicho eso, ¿cierto?, como también bien señaló Jimena hace un rato atrás, nuestra ley, ¿cierto?, la que fue reemplazada por la 21.459, era una ley que databa, ¿cierto?, del año 1993. Es decir, ¿cierto?, es una ley totalmente obsoleta, ¿cierto?, al desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías. Solamente por poner de ejemplo, ¿cierto?, tan tipificado únicamente 4 delitos, ¿cierto?, que obviamente ya se amplificó, ¿cierto?, con esta ley que entró en vigencia. Y ¿cierto? Ustedes tienen que tomar en consideración que el legislador de la época, en el año 1993, no tenía conceptos, ¿cierto?, como por ejemplo Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial. Por tanto, el desarrollo de las nuevas tecnologías también fue un desarrollo, ¿cierto?, para las nuevas formas, ¿cierto?, de comisión de delitos informáticos, lo que obviamente iba complejizando su persecución y por lo tanto el órgano persecutor, como es el Ministerio Público, necesitaba nuevas herramientas. En el entendido también que tenemos que abandonar un poco la imagen, ¿cierto?, romántica, un poco del hacker, que es un tipo, ¿cierto?, es un tipo, digamos, que vive en la bodega de la casa de sus padres, está muy lejos de eso, ¿cierto? Hoy por hoy son empresas, ¿cierto?, altamente sofisticadas, con edificios de muchos pisos, ¿cierto?, con sistemas informáticos altamente avanzados. Dicho eso también, ¿cierto?, esta nueva tipificación de delitos lo que hace y lo que permite, como había dicho anteriormente, es entregar nuevas herramientas. Ustedes tienen que pensar, ¿cierto?, que antes de la vigencia de esta ley, de la 21.459, era muy difícil persecución un delito informático. Básicamente, ¿cierto?, porque como estamos dentro de una lógica de derecho penal, necesitamos, ¿cierto?, que la ley esté claramente tipificada en cuanto a sus elementos, ¿cierto?, los elementos subjetivos, los elementos de la conducta del tipo, sus efectos, etc. Y es por eso, solamente a modo anecdótico para contarles, ¿cierto?, ustedes recordarán que en el año 2014 un grupo de hackers, ¿cierto?, hackeó, para la redundancia, el sistema de pago del Transantiago, ¿cierto?, donde, por ejemplo, se compartieron links por parte de hackers, ¿cierto?, para que pudieran unilateralmente poder cargar, ¿cierto?, plata, ¿cierto?, a las tarjetas VIP y estas pudieran ser reconocidas, ¿cierto?, por el sistema del Transantiago. Sin embargo, ¿cierto?, a la hora de tener que llevar a la persecución penal de este tipo de delitos, no se pudo realizar, básicamente por lo que estaba señalando Jimena anteriormente, ¿cierto?, porque la Fiscalía, con las pocas herramientas que tenía,
lo tenía que perseguir por el delito de estafa. Y el delito de estafa, ¿cierto?, supone un engaño, pero supone un engaño a una persona, ¿cierto? Y en todo caso acá el engaño se realiza a un dispositivo, a un sistema, a una red, lo que obviamente quedaba muy, ¿cierto?, en nada, ¿cierto?, la persecución penal de estos determinados delitos, ¿cierto? Esta ley, ¿cierto?, si bien tiene sus ventajas, como lo hemos dicho lo han dicho mis predecesoras anteriormente, por cuanto robustece, ¿cierto?, el catálogo de delitos y ayuda, ¿cierto?, no solamente a la persecución, sino a la cooperación, ¿cierto?, de los distintos perseguidores desde el punto de vista penal, porque obviamente estos delitos, ¿cierto?, no tienen una lógica territorial, sino que se puede cometer desde cualquier parte del mundo. Y dicho eso, ¿cierto?, esta ley lo que hace es ayudar. Sin embargo, ¿cierto?, a mí me dejaron la labor de tener que criticar el texto de esta ley. Y la primera, ¿cierto?, es con respecto a una descripción de uno de los delitos que dice relación con el ataque a la integridad de los datos informáticos. ¿Ya? ¿Y por qué está a mi criterio, ¿cierto?, este delito quedó mal tipificado? Básicamente por lo que mencionó, ¿cierto?, sumeramente la Jime, ¿cierto? Y es que para poder perseguir este delito tiene que tener como resultado un daño grave. ¿Ya? Este daño grave fue tomado literalmente, ¿cierto?, del convenio de Budapest. Sin embargo, esto se aleja demasiado a nuestra realidad jurídica penal, ¿cierto?, de Chile, por cuanto acá el tema del perjuicio tiene que ser tomado como un elemento agravante o atenuante de la responsabilidad penal para este delito en específico, ¿cierto? Es decir, a mayor perjuicio, obviamente deberían ser sancionados con mayores penas un determinado delito. Y además la ley tampoco entrega parámetros tan claros con respecto a qué debemos entender por gravedad de un delito. Lo tenemos que tomar en consideración aquí a la naturaleza de la información, por ejemplo, si se trata de datos sensibles, si por ejemplo se trata de un tema de volumen, ¿cierto?, de datos que fueron afectados, es decir, a cuánta cantidad de gente esto afectó. Eso es lo que faltó, a lo menos, ¿cierto?, si es que queríamos ponerle el apellido de grave al perjuicio para poder perseguir este delito, a lo menos que no entregara parámetros más básicos, digamos, lo que obviamente dificulta mucho en el aspecto probatorio, ¿cierto?, de tanto de la querella como también, ¿cierto?, del Ministerio Público cuando tenga que, por medio de una acción pública, perseguir este tipo de delitos. ¿Y cuál es el riesgo legal asociado? Bueno, y ustedes dirán, ¿qué importa que la gravedad, ¿cierto?, del perjuicio sea tal? Básicamente que si yo no puedo probar el nivel de gravedad, ¿cierto?, de los efectos que pudieran derivarse a partir de la comisión del delito, podrían quedar muchas conductas como no sancionadas, lo que obviamente es de alto impacto. Un segundo aspecto, ¿cierto?, que hay que criticar con respecto al texto final, ¿cierto?, de la ley 21.459, dice relación con el sujeto pasivo de la obligación en la preservación provisoria de datos informáticos, algo que también, ¿cierto?, mencionó muy bien la Jimé cuando describió, ¿cierto?, los aspectos procedimentales, ¿cierto?, y en particular lo que establece el artículo 218 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Y acá existe una extensión en la definición de proveedores, ¿cierto?, que pasó de una lógica de proveedores de servicios de telecomunicaciones, es decir, ¿cierto?, las empresas, los ICP, ¿cierto?, las empresas de proveedores de acceso de servicios de Internet o de telecomunicaciones de telefonía fija y celular, a una amplia gama, ¿cierto?, que ahora son los prestadores de servicio. Y prestadores de servicio, y además como la forma en que quedó definida la ley, que es súper importante en materia penal, cualquier persona está obligado, ¿cierto?, a que cuando el Ministerio Público practique la diligencia, ¿cierto?, de que se almacenen datos por 90 días, extendibles hasta 180 por una sola vez, va a ser posible.
Es decir, acá no se hace distinción con respecto a si el giro principal de una compañía es el tratamiento de datos, es la comunicación de datos. Acá entra cualquiera, porque quienes transmiten datos hoy por hoy para el poder ejecutar las actividades de su giro son absolutamente todos. Y acá, ¿cierto?, también no hace distinción con respecto a si la empresa es grande, es pequeña, es mediana, lo que evidentemente podría llegar a afectar a su estructura de costos, etc. ¿Ya? Con respecto a la diligencia propiamente tal, ¿cierto?, que puede practicar el Ministerio Público, existe súper poca claridad, ¿cierto?, aparte de que lo puede solicitar por 90 días, prorrogable, ¿cierto?, a la espera, ¿cierto?, que durante ese tiempo el tribunal emita una resolución judicial para la entrega de esos datos, digamos, de esa información y de esos datos, porque también acá están involucrados los datos personales, ¿cierto? Y esa es la primera crítica que se le hace a esta diligencia, además de no estar determinado, ¿cierto?, qué pasa después de los 180 días, también esta facultad, esta diligencia podría colisionar, ¿cierto?, con otras obligaciones legales, como podría ser en materia de datos personales. Que pensemos el día de mañana, ¿cierto?, si una persona le revoca su autorización de tratamiento de datos personales, ¿cierto?, y pide la eliminación de esos datos, cuando vaya el Ministerio Público a solicitarle, ¿cierto?, a esta empresa proveedora estos datos, se va a encontrar con la sorpresa de que esos datos no van a estar, porque ya va a haber cumplido con una obligación legal previa, que es la de los datos personales. Entonces va a haber una colisión, ¿cierto?, o de obligaciones legales que pueden estar establecidas en otros cuerpos legales. Y además, ¿cierto?, creo que acá también durante la discusión legislativa de la ahora ley, esto se trató de poner el foco pensando en los delitos informáticos, pero tenemos que recordar que la modificación del artículo 218 bis del Código Procesal Penal lo hace aplicable a todo tipo de delitos. Es decir, pues las facultades del Ministerio Público se van a ver ampliadas, pero absolutamente, por cuanto, ¿cierto?, antes había una facultad que era claramente establecida a propósito, ¿cierto?, de las escuchas telefónicas, ¿cierto?, del intercambio de datos en materia telefónica, de Internet, pero ahora va a ser con respecto a todo tipo de comunicaciones, con respecto a todo tipo de delitos. Un tercer aspecto que vale la pena también criticar, ¿cierto?, en la ahora ley, es el poco tiempo de entrada en vigencia, va a decir el poco plazo que se le entrega a las compañías, ¿cierto?, al meterla, ¿cierto?, a este catálogo de delitos de responsabilidad de las personas jurídicas, porque le está dando únicamente 6 meses. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre digo que la ley de delito informático es prima hermana de los datos personales, porque uno contiene a la otra. Y debemos decir, por ejemplo, que en Europa, ¿cierto?, que son obviamente economías mucho más desarrolladas, los tiempos de vigencia por lo general son de 2 años. Son de 2 años para que para que las empresas se puedan adoptar, porque además tienen que adoptar un modelo de prevención, digamos, porque a partir de este modelo de prevención lo que se hace es que los delitos informáticos, ¿cierto?, van a estar dentro del análisis de riesgo que tiene que tomar cada empresa, a propósito de lo que decía Susana al principio de su presentación. Esto va a cambiar la estructura, va a cambiar la lógica, ¿cierto?, que va a tener una empresa a la hora de afrontarlo, y va a significar costos, va a significar tiempo, también va a ser un tema de prueba y error, ¿cierto? O sea, así lo vieron, por ejemplo, los europeos en materia de datos personales, cuando dicen, usted va a tener 2 años para implementar, y después de esos 2 años, ¿cierto?, va a tener, después de otro año más, va a ser sancionable las conductas que están establecidas en el GDPR, es decir, detrás de eso hay una lógica de culturización, de aprendizaje, digamos, que está a cargo de la institucionalidad garante, ¿cierto?, de la protección de determinados derechos. Y eso lo relaciono inmediatamente con la cuarta crítica del proyecto de ley. La falta de institucionalidad es algo totalmente necesario, ¿cierto?, para poder hacer aplicable, ¿cierto?, y para poder tomar los resguardos necesarios a la hora de evitar delitos informáticos. Una vez más, datos personales, ¿cierto? Hoy por hoy existe un proyecto de ley en Chile,
¿cierto?, que establece la necesidad de que exista una agencia de protección de datos para que, no solamente para que interprete y fiscalice sanciones, sino también para que eduque, ¿cierto?, para que haya una interacción tanto con el mundo público y privado, ¿cierto?, para poder lograr de mejor forma los cometidos de la observancia de la protección de datos personales, por ejemplo, en este caso. Y la necesidad, ¿cierto?, de esta agencia de ciberseguridad que por lo demás está incorporado, ¿cierto?, en el proyecto de ley de marco de ciberseguridad, tiene la importancia de que esta institución estaría centralizada en evitar la duplicidad de obligaciones al sector privado y que alivia finalmente la carga regulatoria sin desproteger al país, por ejemplo, en lo que se refiere a temas de infraestructura crítica, ¿cierto? Entonces, esas son las 4, finalmente, críticas que desde mi punto de vista se le hace a este proyecto de ley, y que finalmente ante una falta de institucionalidad, una falta de finalmente la falta de institucionalidad se traduce en una falta también de relación y de posibles directrices que se le pudieran dar al mundo, tanto al mundo privado como público. Y acá, ¿cierto?, una buena idea hubiese sido, por ejemplo, tomar un poco lo que es la Agencia de Protección de Datos Personales en el proyecto de ley de datos personales, también dándole un cariz, ¿cierto?, en lo que actualmente existe a propósito de los capítulos 27, 29 y 2010, ¿cierto?, de la Comisión para el Mercado Financiero, donde existen directrices claras, ¿cierto?, para que las industrias, para que las compañías, ¿cierto?, que son reguladas, ¿cierto?, finalmente bancos y seguros, tomen, digamos, el tema de la ciberseguridad, de la seguridad en general y de la seguridad de la información en particular, como algo propio, ¿cierto? Como algo propio y ponerlo en el centro, ¿cierto?, de la discusión a nivel directivo. Solamente para terminar, Nicolás. Solo para terminar, ¿cierto?, a propósito de estas directrices de la CF que son perfectamente aplicables, ¿cierto?, y se relacionan con temas de compliance, se debe decir en primer término, ¿cierto?, que el foco de la seguridad de la información y la ciberseguridad tiene que ser una preocupación a nivel directivo, ¿cierto?, y que tiene que ser una función adicional a los oficiales de cumplimiento o de compliance, ¿cierto?, de las distintas empresas. ¿Para qué? Para poder contar, mantener, actualizar y evaluar una política, ¿cierto?, de ciberseguridad, ¿cierto?, otorgando tanto los recursos, ¿cierto?, como las competencias, de manera que haya una independencia económica y técnica desde la parte, digamos, que hace el seguimiento a estas políticas con respecto al órgano administrativo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque básicamente tiene que haber un cambio cultural. Muchas veces las empresas, ¿cierto?, prefieren omitir o esconder, ¿cierto?, cuando existe un ataque de ciberseguridad, una brecha de información, básicamente para, ¿cierto?, no evitar, ¿cierto?, un daño reputacional, ¿cierto?, en circunstancias que debería ser todo lo contrario, debería publicarlo a la autoridad, a los titulares de la información, ¿cierto?, que se vio comprometida para poder mitigar el daño lo más pronto posible. Lo segundo, ya desde el punto de vista legal, un consejo legal, es analizar, ¿cierto?, cómo se está externalizando los servicios de ciberseguridad, y para eso se tiene que hacer un análisis en materia contractual, ¿cierto?, ya sea con proveedores y también de forma interna con los protocolos de los colaboradores, ¿cierto?, para saber quiénes son las personas que tienen acceso, cuáles son los protocolos, cuáles son los canales debidos, ¿cierto?, para poder realizar este tipo de denuncias. Y asimismo establecer procedimientos o planes de contingencia, ¿cierto?, por medio de canales, ¿cierto?, que aseguren una continuidad operacional y respaldo a la información para el caso de que sea capturada esa información por medio de un ataque. En tema de compliance, ¿cierto?, ya lo había dicho, la idea es que sea un órgano totalmente independiente y autónomo desde el punto de vista técnico
y financiero presupuestario con respecto a líneas directivas, ¿cierto? Solamente que haya un deber de información, pero no una dependencia que impida, ¿cierto?, al Officer Compliance, por ejemplo, notificar sobre determinadas brechas de seguridad. Obviamente hay un tema económico, tiene que haber una inversión acorde, ¿cierto?, para poder evitar este tipo de riesgos asociados. Y finalmente, ¿cierto?, tanto de manera interna como externa, tratar de implementar auditorías para el cumplimiento, seguimiento y evaluación. Y acá es muy importante, ¿cierto?, lo que también tocó la Jime de ética del hacking, ¿cierto?, que a mi entender, si bien fue un avance con respecto a lo que venía en el proyecto de ley, porque básicamente el proyecto de ley lo establecía como una eximente, pero una vez que la comisión del delito fuera ex post y no ex ante, lo que obviamente podría dificultar mucho el tema de la prueba y de la mitigación de daños asociados a esa práctica. Así es que el ethical hacking creemos que quedó bien. Obviamente con la falta de autoridad podrían haber habido una vez más directrices de cláusulas tipo, ¿cierto?, para la celebración de contratos de prestación de servicio de hacking ético. Así es que eso tengo por el momento decir, Claudio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, precisamente por realizar el análisis crítico respecto de lo que fue la discusión legislativa y los desafíos de la implementación que va a tener esta nueva ley de delitos informáticos. Yo solo quisiera destacar algunas de las cosas que tú has señalado. Una cuestión importante para efectos probatorios que tú señalaste ahí es la necesidad o la ausencia de parámetros bien establecidos que pudieran precisamente apoyar para efecto de toda la parte probatoria en estos delitos. Lo otro es importante ver las distintas atribuciones que va a tener el Ministerio Público y cómo dichas atribuciones se van a poder compatibilizar o cómo colisionan con la implementación de distintas leyes que efectivamente en materia de delitos informáticos tienen aplicación. Y lo otro es que la importante relación que existe entre esta nueva ley y los datos personales. Nuestra legislación, como sabemos, en materia de datos personales es una legislación completamente atrasada y el proyecto de ley en materia de datos personales ha tenido una discusión extensa, pero que no ha concluido todavía, pero que esperamos que concluya luego. Muchas gracias por tu presentación, Nicolás, y con los distintos temas que has puesto sobre la mesa precisamente para la implementación de esta nueva ley. En la segunda parte de este seminario, como señalamos al comienzo, hemos seleccionado algunas preguntas que han realizado a través de la sección preguntas y respuestas. Nuestros panelistas pueden y tienen acceso a esas preguntas hoy día. Yo solamente voy a seleccionar algunas sin perjuicio de que ustedes también quieran abordar algunas de las que están ahí. Son varias, entonces tenemos un tiempo bastante limitado, entonces por eso vamos a hacer este ejercicio para poder priorizarlas. Lo he hecho de esta forma, hay algunas, hasta donde he visto en este momento, hay algunas preguntas que van dirigidas hacia alguno de ustedes, de nuestros panelistas, y algunas preguntas en términos generales. Entonces voy a partir primero por algunas de las preguntas que están hechas en términos generales. Una de ellas dice relación si existe un bien jurídico común protegido en la ley de delitos informáticos. La segunda dice relación con si existen algunos principios o elementos claves que debería considerar una organización para adaptar sus programas de compliance en la nueva normativa. Y más en específico, hay una pregunta acá que la voy a leer. Para Jimena, ¿cuál cree, según usted y su experiencia, son los desafíos que deberá asumir la Fiscalía de Chile y sus organismos auxiliares en la investigación de los nuevos delitos asociados a la ley sobre delitos informáticos y la responsabilidad de las empresas jurídicas, personas jurídicas en realidad debería decir ahí? Y para Susana, si bien hay que incentivar el compliance sectorial y diferenciarlo, diversificarlo a la ley 20.393, ¿cómo cambiar ese estándar si la misma Corte Suprema ha señalado que los programas de cumplimiento en libre competencia no tienen valor para eximir ni para atenuar las sanciones aplicadas a las empresas por prácticas anticompetitivas? Ahí yo seleccioné algunas preguntas, como digo, y siguen llegando algunas preguntas más, así que si gustan pueden tomar alguna de ellas también. Yo les pediría, por la planificación en el tiempo que tenemos, si pudieran destinar 7 minutos para responderlas, un poquito más de margen también podemos tener, y también si quisieran
complementar o reaccionar respecto de las presentaciones que ya han realizado los otros panelistas. Si les parece bien, vamos a realizar esta intervención en la parte de las preguntas y respuestas en el mismo orden de las presentaciones, por lo tanto le correspondería a partir de esta sección a Susana. Bueno, muchas gracias. También aprovecho de felicitar a Nicolás y a Jimena por sus presentaciones. Voy a ahí con esa pregunta y también profundizando un poco de lo que habíamos hablado antes. Efectivamente, y esto es súper importante, nosotros o las empresas no deberían mirar solamente el compliance porque los va a terminar protegiendo de la ley o porque hay una ley que te diga que hay que hacerlo, sino que efectivamente es cómo la empresa también previene de que ocurra algunos de estos delitos. Y por lo tanto, si bien es cierto que la ley de libre competencia quedó aparte y que hoy día a veces la Corte Suprema no ha tomado valor los programas de compliance, pero en otros casos sí los ha tomado. Pero acá no es el programa de compliance en sí ni el modelo de prevención de delitos, sino que es poder tener la evidencia y demostrar de que efectivamente está implementado. Y esto lo resaltó también Jimena y Nicolás respecto a que no es solamente tener o decir tengo acá un modelo de prevención de delitos, sino cómo voy generando evidencia o cómo puedo demostrar de que efectivamente esto está implementado. Y acá solamente vamos a poder probar si es que esto sirvió o no en el momento que ocurra algo, pero pasa con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas también. No es solamente el tema de decir, acá tengo un modelo de prevención de delitos, así que me lavo las manos y hasta acá estoy, el caso que les contaba antes de Corpesca, sino que, y acá yo creo que cualquier fiscal y cualquier juez inteligente debería tomar esto como prueba, así como también se hace fuera de Chile. Cuando la empresa logra demostrar que como empresa estaba haciendo todo lo posible para prevenir, que tenía un buen ambiente de control, que tenía en el fondo controles implementados para evitar que este tipo de delitos ocurran, y efectivamente después ocurren porque no se puede poner las manos al fuego por todo, y una persona se desvió del camino y a pesar de que se le dijo, que se le capacitó, que firmó el contrato, que tenía distintos procedimientos, se lo saltó y terminó engañando para poder conseguir eso, la empresa también tiene herramientas para ir contra esa persona. Y en ese caso la responsabilidad ni siquiera escalaría, o sea, en el fondo o no escalaría la empresa o en el caso de escalar, también la empresa podría utilizar esto para defenderse. Y acá no olvidemos en el fondo, como el caso de que el valor que tiene esto para las empresas, que muchas veces se ve como por el lado de los costos, pero es muy fuerte por el lado de la inversión, efectivamente, de evitar que esto pase o tratar de prevenir lo más posible, si es que ocurre que la empresa tenga herramientas para poder defenderse y evitar, yo creo que el mayor peligro que existe hoy día, que antes de que actúe la justicia, es el tema reputacional. O sea, efectivamente cuando ocurre algo en una empresa y la empresa puede salir al día siguiente a decir, ojo, pero acá yo tenía todo, tengo la evidencia, lo tenía implementado, estábamos haciendo todo lo posible como empresa, estaba dentro de la cultura de la empresa, pero ya fue esta persona que se salió con los tarros y que se vio y que se saltó todos nuestros controles, finalmente es la persona y no es la empresa la que está actuando así. Y quiero aprovechar de contestar otra pregunta sobre las empresas más pequeñas, que acá en el fondo decían también cómo se va a hacer para que esto llegue a empresas más pequeñas, hasta cuándo va a ser solamente para empresas grandes. Y acá quiero dar un mensaje porque a mí me ha tocado trabajar mucho con pymes, mucho con emprendedores, con startups. No hay excusa, o sea, esta ley es para todas las empresas, no es que esto es para las empresas grandes y por tamaño. Y al revés, las empresas pequeñas tienen una ventaja que pueden implementar esto mucho más fácil, porque en el fondo están mucho más conscientes de a dónde están sus riesgos, de quiénes son las personas, y actuar en equipo. Por lo tanto, acá no hay excusa de que, no, que es la empresa chica, entonces el compliance no es para mí. No saben la cantidad de veces que a mí me ha tocado escuchar como por el sentido contrario, como decir, no, es que la gran empresa, y al final es la empresa más pequeña la que a veces le está pagando un soborno a la gran empresa, y yo digo, es que el que se va a ir preso es el de la empresa pequeña, porque en el fondo ese es el que le está pagando para adjudicarse el contrato a la empresa grande, y es una persona de la empresa grande que a veces está pidiendo el soborno. Entonces, efectivamente acá yo creo que, y sobre todo con el tema de delitos informáticos, con mayor razón, las empresas pequeñas se deberían preocupar porque muchas veces como por temas presupuestarios o por temas económicos esto se va dejando de lado,
pero el día que llegue a pasar algo, y que sobre todo si es que trabajan con empresas más grandes y tienen clientes, se les va a venir por todos lados. O sea, no es solamente acá el Ministerio Público por el tema, sino que también van a ser los privados que van a ser sus propios clientes yéndose contra la misma empresa porque no resguardó la información, porque no tenía los sistemas, etc. Así que eso. Muy bien, muchas gracias, Susana. Corresponde la pregunta de Jimena. Me gustaría primero contestar cuál es el bien jurídico protegido en los delitos informáticos. Aquí hay una discusión porque como siempre, como dice, cuando hay dos abogados siempre hay tres opiniones, pero en general se ha estimado que el bien jurídico protegido en los delitos informáticos, que no es lo mismo que en la ciberdelincuencia, después podemos hacer la aclaración, es la integridad, la calidad, en realidad la pureza y la integridad de la información que se contiene en los sistemas informáticos. Lo que hace el legislador cuando establece conductas prohibidas, ¿no es cierto?, cuando sanciona a través de la descripción de conductas que después tienen una sanción penal, es proteger la información que está en el ambiente digital. Que esa información, ¿no es cierto?, sea íntegra, que tenga calidad, que no haya sido, ¿no es cierto?, manipulada más allá de las personas que eventualmente tienen autorización para manejar esa información. Desde ahí es que sanciona entonces a aquellas personas que atentan con su conducta a que eso sea la regla general. La diferencia importante también de tener en cuenta es la que existe entre delitos informáticos y ciberdelitos. Delitos informáticos son aquellos que atentan precisamente contra la calidad, la pureza y la integridad de los datos de los sistemas informáticos, y los ciberdelitos son cualquier delito que utiliza un sistema informático para los efectos de la comisión. Entonces, el Tratado UAPES, que es la base de la Ley de Delitos Informáticos, contiene más delitos, por ejemplo, delitos contra la ley de propiedad intelectual que se cometan por medios digitales, algunos delitos vinculados, ¿no es cierto?, a delitos de pornografía infantil, que utilicen sistemas informáticos que no se incorporaron en la ley de delitos informáticos porque se entendieron que estaban, ¿no es cierto?, ya debidamente sancionados en la legislación ordinaria. Pero también eventualmente, ¿no es cierto?, pudiesen aplicar, como decía Nicolás, algunas de las medidas de investigación que están establecidas en el ámbito procesal. En el tema de ¿qué es lo que, interesante esta pregunta que se plantea de qué es lo que va a tener que hacer, ¿no es cierto?, la Fiscalía y los organismos que investigan los delitos para estar en el estándar que establece la legislación? Es evidentemente una tremenda pega. O sea, primero hay una cuestión de medios. Las policías van a requerir más y mejores medios tecnológicos para la investigación de delitos. Entiendo, ¿no es cierto?, que la Brigada de Cibercrimen ya se está fortaleciendo. Se estableció, ¿no es cierto?, como una brigada autónoma que de manera transversal va a tener, ¿no es cierto?, dependencia directamente desde el mando, no desde a nivel regional. Las fiscalías van a tener, ¿no es cierto?, que especializar a sus fiscales en este nuevo ámbito de responsabilidad. Yo creo que ya se ha avanzado algo. El caso Corpesca fue un buen ejercicio, ¿no es cierto?, para la Fiscalía. Ya hay instructivos a nivel interno que exigen la aplicación del modelo de los 3 filtros, al menos, para determinar cuándo los códigos de compliance son verdaderamente, ¿no es cierto?, normas de control y no son simplemente lo que yo decía, son estos make-up compliance programs, que son como esta especie como de fachada de que estamos cumpliendo realmente con lo que se nos exige o con lo que es éticamente correcto, de manera tal que ahí hay un gran desafío, ¿no es cierto?, de capacitar a los fiscales, de generar quizás fiscales especializados, y en las policías también, pues la capacitación es muy importante. Como sabrá, ¿no es cierto?, Fernando, en la Comisión Futuro del Senado se está trabajando, convocaron a gente, entre otros, de la universidad, y estamos trabajando para generar medidas concretas de la implementación de la estrategia de ciberseguridad 2035, y dentro de eso precisamente está la formación, no solamente a nivel de formación universitaria, media y básica, sino que también una formación continua que tiene que ver con la capacitación de policías, la capacitación, ¿no es cierto?, de los trabajadores en temas que están particularmente vinculados a
a ciberseguridad, dentro del cual yo decía se incluye datos, se incluye delito informático, porque esto es un todo que no es separable. En el fondo el ambiente digital tiene distintas dimensiones que uno podría segmentar, pero en realidad la normativa siempre tiene que ser considerada como una unidad, de manera sistémica. Creo que estoy en mi tiempo, así que le doy el paso a Nicolás. Muchas gracias, Jimena. Nicolás. Sí, voy a ser muy preciso, voy a hacer cargo de dos preguntas que se hicieron en el chat, ¿cierto? La primera, que ya también la respondió Jimena, y un poco para complementar nada más, es con respecto al bien jurídico protegido que hay detrás de la ley de delito informático. Y efectivamente, ¿cierto? Uno de los bienes jurídicos, ¿cierto? Es obviamente que se garantice la seguridad, integridad y confidencialidad de la información, ¿cierto? Que obviamente es víctima, ¿cierto? De los delitos informáticos. Pero asimismo, algo más consecuencial, ¿cierto? Más aterrizado en la órbita de la víctima y de las empresas también que son víctimas de estos delitos informáticos, es que en el lado de las personas ese es el tema de la privacidad, ¿cierto? Porque obviamente acá cuando se capturan, ¿cierto? Cuando se capturan datos, son datos que por lo general personas no quieren compartir y le han entregado de buena fe, ¿cierto?, a las empresas para, por ejemplo, mejorar su experiencia de consumo, para poder hacer ejecutables obligaciones contractuales, en la prestación de servicios, la venta de bienes. Y por otro lado, ¿cierto?, para la empresa es su libertad económica, sin duda, lugar a dudas, ¿cierto? Eso lo hace más competitivo con valga la redundancia, con el resto de sus competidores, ¿cierto? Y cualquier información, digamos, que es revelada de forma ilícita, es una ventaja, ¿cierto?, para sus competidores, los que le pueden sacar un mal provecho. Eso con respecto a la pregunta 1. Y con respecto a la segunda pregunta, que hicieron fue con respecto a si se puede, en materia de datos personales, ¿cierto?, cuando estas son motivos de hackeo, ¿cierto?, de delito informático, yo puedo ir contra el responsable de datos. Y es efectivo, sí se puede, ¿cierto? Hoy por hoy, ¿cierto? Se está tratando de robustecer y aumentar los estándares de seguridad en materia de protección de datos personales con el proyecto de ley, ¿cierto? Y existe sobre el responsable de datos, ¿cierto? Y también con respecto al encargado, es decir, para efecto jurídico, un mandatario, ¿cierto?, al cual se le encarga el procesamiento de datos, la obligación de que tienen que guardar en todo momento la confidencialidad, seguridad e integridad de la información, y si es que hubiesen brechas, ¿cierto?, tiene que notificar a la autoridad de datos, y cuando se entienda también que hay datos sensibles, como por ejemplo datos de salud, también se tiene que notificar a la persona. Y si es que se ha, ¿cierto?, cometido una infracción en el tratamiento, ya sea por las normas de resguardo que ésta establece, el proyecto de ley establece, ¿cierto?, sanciones súper duras en materias de multas que hoy por hoy se están discutiendo, que incluso podrían ascender a un determinado porcentaje, ¿cierto?, de los ingresos de un año financiero. Entonces estamos hablando, ¿cierto?, de penas muy altas, pero sí se puede ir contra el responsable en virtud del proyecto. Actualmente la ley actual, la ISO 9628, obviamente hay una acción de carácter judicial, ¿cierto? Y obviamente en la lógica que existe de responsabilidad, digamos, extracontractual o contractual, voy a tener que probar ese perjuicio, ¿cierto?, para que sea reparado en su integridad. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. La verdad es que este ha sido un muy buen seminario donde hemos podido abordar distintos temas respecto a la relevancia del compliance, la nueva ley de delitos informáticos, su vinculación. Hemos contado con una importante audiencia que nos ha acompañado durante esta tarde. Yo quiero reiterar los agradecimientos a Susana Sierra, Jimena Sepúlveda y a Nicolás Jurasek por habernos acompañado en este seminario, también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y al Centro de Extensión del Senado. Muchas gracias nuevamente a todos y todas quienes nos acompañaron, y yo ahora le paso la palabra a Camila Muñoz, quien va a realizar el cierre de este seminario. Muchas gracias, Claudio. Reitero los agradecimientos a los panelistas, por supuesto, por su excelente exposición. Asimismo, agradecer a todos quienes nos acompañaron durante este seminario, y los dejamos invitados para volver a revisar el video de esta actividad por medio del canal de YouTube de DOE. Además, quisiéramos dejarlos invitados para el próximo seminario que se realizará el día 30 de agosto a las 16:30 sobre historia constitucional y propuesta de nueva constitución. Los detalles de dicho seminario serán informados por medio de nuestros canales digitales. Muy buenas tardes y que tengan un excelente día a todos. Muchas gracias.